Saludos en este día que el Señor nos ha permitido una vez más de poder llegar, ¿verdad? A través de estos medios, a donde quiera que te encuentres. No sé si estás mirando este video de mañana, de tarde, de noche, no sé a la hora que sea. Sin embargo, te felicito y te doy gracias por sintonizar y dame unos minutos para compartir un corto pensamiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Y yo sé que será algo que vamos a reflexionar y tomar en cuenta, amén, porque sabemos que toda la palabra del Señor es útil para nuestras vidas, ¿verdad? Y para mí es un gozo cada semana poder transmitir una porción de la Biblia, ¿verdad? Que sabemos que es lo único que produce fe en nosotros, la palabra del Señor, amén. Y así sin más preámbulo, ¿verdad? Quiero leer una porción de la Biblia en primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia en adelante: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Qué poderosa palabra podemos encontrar en esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo, a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Para que sepas cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y columna y sostén de la verdad. Quiero hablarte unos breves minutos sobre el tema la importancia de la iglesia. Yo creo que es sumamente necesario que tengamos en cuenta el valor, la importancia, el rol que juega la iglesia en esta sociedad. La iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, que Él nos escogió, nos salvó, nos rescató de donde estábamos perdidos y ahora somos parte de la iglesia, la familia de la fe, el pueblo de Dios. Es un privilegio podernos llamar la familia de la fe o la familia de Dios o el cuerpo de Cristo, porque jugamos un rol tan importante en esta sociedad que realmente está necesitada de esperanza, está necesitada de fe, está necesitada de amor, está necesitada de la verdad de su palabra, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia, el Señor Jesucristo dijo esto, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia. Amén. Yo creo que la iglesia, lo repito, juega un rol tan importante en esta sociedad. ¿Por qué? Porque es un proyecto que transforma vidas, es un proyecto que cambia, que transforma vidas, generaciones, familias completas, ¿verdad? Cuando alguien viene a entregar su vida a Jesucristo, esa generación, esa familia no podrá ser la misma. Comienza una metamorfosis, comienza un cambio, comienza una transformación de adentro hacia afuera. Empieza el Señor a trabajar en la vida de la gente, en la vida de las personas, no importando la edad, no importando el pasado, no importando tu estatus social, tu estatus económico, no importa tu nacionalidad. Dios no hace excepción de personas y por eso quiero recalcar en estos breves minutos, amén, la importancia de la iglesia. Y quiero repetirlo, es un proyecto que transforma vidas, amén, es un proyecto que transforma vidas, ¿verdad? Y yo creo que cada proyecto, amén, que uno puede valorar y amar y correr y soñar con ese proyecto de transformar vidas, tiene mucho valor, porque no estamos tratando con cualquier cosa, estamos tratando con vidas, con personas, con generaciones venideras, amén. Por eso el Señor Jesucristo, en sus propias convicciones, en sus propias palabras, Él sabía, amén, que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de su iglesia. Es la iglesia local la que impacta la comunidad, es la iglesia local la que impacta el entorno del alrededor. Ese debe ser el trabajo de la iglesia local. El trabajo de la iglesia no es estar dentro de cuatro paredes, al contrario, es salir de lo conocido a lo desconocido, es ir a la segunda milla, es ir a aquellos lugares donde otros no quieren ir. Por eso es tan importante la visión
y la misión encomendada por Dios a nosotros. Amén. Es un proyecto que transforma vidas. Y nosotros, al ser parte del proyecto de transformar vidas, tenemos que amar, tenemos que abrazar la misión, la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Amén. Y soñar y correr con ese proyecto. Hay una historia en el mundo, ¿verdad? Hay una historia que sucedió en el país de París, ¿verdad? De un hombre que en una ocasión él se atrevió a soñar, se atrevió a hacer un sueño realidad, ¿verdad? Y cuenta la historia que este hombre construyó como en el año, creo que 1889, en sus alrededores. Amén. Él se propuso a construir una estructura metálica. Amén. Y este hombre, esa estructura metálica, para muchas personas era de burla, para muchas personas era algo ridículo, para muchas personas no le encontraban sentido a esa torre o a esa estructura metálica, mejor dicho. Amén. Pero cuando él tuvo ese sueño en su corazón, en su espíritu, de edificar ese monumento o esa torre, este hombre se puso la determinación de edificar esa estructura, ¿verdad? Y aún hubo oposición, aún hubo personas que estaban determinadas a darle la contraria o tener oposición en contra de ese proyecto que este hombre estaba realizando. Y cuenta la historia que desde ese momento, este hombre, que era un ingeniero de apellido Eiffel, la concibió. Amén. Y cuando él logró edificar esa torre, esa estructura metálica, él se enorgulleció de mirar esa estructura. Amén. Y defendió al frente de sus detractores, defendió sus derechos, porque era algo que él había construido, era algo que él había edificado, que él había creado, ¿verdad? Y porque él tenía en la seguridad en su corazón que esa estructura estaba designada para la grandeza, que esa estructura iba a ser la diferencia. Y eso es algo tan precioso, ¿verdad? Porque podemos mirar hoy en día la Torre Eiffel, es una de las maravillas del mundo moderno, amén, y es uno de los lugares más destacados en París. ¿Quién podría imaginarse que una estructura de metal, una estructura de fierros, ¿verdad?, podría ser un lugar o un símbolo que representaría un completo país, ¿verdad? Conocido como lo hemos conocido, la Torre Eiffel. Su creador tenía la convicción de lo que esa estructura podría llegar a ser. Amén. Y si comparamos la iglesia, amén, con el constructor Dios, amén, Dios sabía la importancia de lo que podía representar la iglesia del Señor Jesucristo en esta tierra. Y así la Biblia nos da forma, ¿verdad?, cómo el Señor Jesucristo, a través de su lealtad, a través de su convicción, a través de su llamado, amén, Él estructuró lo que hoy conocemos como la iglesia. Sabemos que la iglesia del Señor, lo repito, la iglesia del Señor Jesucristo, amén, es una estructura formada a través de convicción, a través de un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Aún la Biblia podemos mirar que Él dio su propia vida y entregó su vida por la iglesia. Amén. Y luego, ¿qué sucedió después de ir a esa cruz? Después de ser crucificado en un madero, al resucitar, Él le entregó esa estructura a un grupo de discípulos, a un grupo de creyentes que la defendió, que oró y quienes preparó para que fueran a difundir el evangelio. Amén. Y ahora nosotros podemos ser alcanzados por ese proyecto de vida, por esa estructura que el Señor Jesucristo edificó. Amén. Y quizás para algunas personas la iglesia o el grupo de creyentes o la familia de la fe puede ser un grupo de personas incapaces, débiles, sin destino, pero sabemos que el arquitecto llamado Jesucristo es el que nos ha edificado a nosotros con un propósito para esta tierra. Amén. Y yo creo que la estructura de la iglesia aún todavía sigue siendo relevante para estos tiempos. Hoy en día el mundo grita, la sociedad grita, no tiene respuesta, la sociedad no tiene una claridad de su destino. Lo único que podemos nosotros compartir con un mundo perdido es
a través de la fe, la palabra de Dios. Dios utiliza su iglesia para difundir las buenas nuevas de salvación en esta tierra. Amén. Por eso es tan necesario que valoremos el ser parte de la iglesia, el ser parte de la comunidad de fe, el ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo muy claro, amén, te enseñaré para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa del Dios vivo. Allá hace la primera hincapié, la iglesia del Dios vivo. Otras versiones dice del Dios viviente. Y dice columna y sostén de la verdad. Yo creo que la iglesia hemos sido llamados a adorar a un Dios vivo y a ser el sostén de la verdad, el sostén de la palabra del Señor, ¿verdad? Y Pablo le da la suma importancia, ¿verdad?, al favor o al valor de la iglesia, porque Pablo está enseñando a Timoteo, su hijo en la fe, un joven pastor que estaba iniciando, amén, esa carrera de fe, esa carrera de pastorear una iglesia, ¿verdad? Estaba a cargo de pastorear una iglesia en Éfeso, y esa situación que este joven Timoteo estaba enfrentando era una situación difícil. Se habían levantado falsos maestros, se habían infiltrado falsas doctrinas a la iglesia, amén. Aún en los primeros capítulos Pablo le dice a Timoteo que él tenía que confrontar a ciertos engañadores. Pablo estaba construyendo, edificando e impartiendo en su discípulo, amén. Y aún Pablo habla a través de estas cartas del orden y el rol que juega la iglesia, y aún en lo que los hombres, mujeres y siervos de Dios, diáconos, etcétera, que la conforman, que la completan, amén, a esa iglesia, cómo debemos conducirnos, cómo debemos conducirnos, ¿verdad?, en esta tierra, en la iglesia, ¿verdad? Porque recordémonos que la Biblia dice que somos cartas leídas por los hombres. Es muy importante que tengamos en cuenta, amén, cómo conducirnos como familia de la fe. Tenemos que recordar que los creyentes pertenecemos a Dios porque Él nos compró a precio de sangre, una sangre que fue derramada en esa cruz por su Hijo Jesucristo. Y como podemos mirar los detalles, la importancia, amén, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso que ama, aprecia a su cuerpo, a la familia de la fe, amén. Y así nosotros podemos mirar los requisitos, los límites de cada creyente. La palabra del Señor nos exhorta a ser personas santas, a ser personas de integridad, a ser personas que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, a ser personas que sabemos honrar y adorar a nuestro Dios, amén. Yo quiero recalcarte brevemente la importancia de la iglesia local, o la importancia de ser parte de la iglesia local. Y yo creo que una de las primeras principios o motivos que la iglesia es importante, número uno, es importante porque la iglesia es relevante por su identidad. No somos cualquier agrupación, no somos un grupo de personas comunes y corrientes. No, somos un grupo de personas llamados la iglesia de Jesús. Tenemos nuestra propia identidad, amén. Pablo lo clarifica y dice la iglesia que es identificada como la casa de Dios. La iglesia no es un edificio de 4 paredes, no es un edificio grande, bonito, que nada malo tiene con eso, pero la iglesia es un grupo de creyentes redimidos por la sangre poderosa de Jesús. Y Pablo se refiere también como la familia de la fe. Y yo creo que cuando estamos conectados con el grupo de creyentes, la familia de la fe, aprendemos a vivir juntos en armonía. Debemos enfatizar tener buenas relaciones entre unos a los otros. La Biblia dice que nos tenemos que edificar al amor y a las buenas obras, amén. Muchas veces podemos caer en el error de tratar a la iglesia como que algo que no tiene valor, como si fuera un club social, como si fuera un lugar donde se desarrollan actividades. No, yo quiero recalcarte, la iglesia es relevante porque tiene una identidad. Somos los hijos de Dios, somos la iglesia lavada por la sangre de Jesucristo, amén. Y tenemos que tratarnos, ¿por qué? Porque ese es el plan de Dios. No podemos olvidar que el plan de Dios, la restauración de Dios, incluye gente. Lo voy a repetir, incluye personas, incluye gente que necesita ser transformada. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró
a precio de sangre. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Queremos recordarte, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. La iglesia es importante por su identidad y número 2, la iglesia es importante por su misión. La iglesia, estamos en esta tierra con una misión. Tenemos identidad, somos reconocidos, somos sellados, somos marcados, tenemos un Espíritu Santo, pero ahora tenemos una misión. Dice la Biblia, es columna y sostén de la verdad. Amén. ¿Y qué es una columna? Es un lugar donde reposa la carga. Es un lugar donde hay edificación. Es un lugar donde puede ser de ayuda, de soporte a otras personas. Amén. La columna, la palabra columna tiene un significado muy especial. Amén. Es algo que sostiene, es algo que soporta, es algo que aguanta la presión, que aguanta el peso. Por eso es tan importante que recordemos que somos parte de la iglesia, es de suma importancia. Estamos aquí en esta tierra para guardar, sostener y aplicar la verdad de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la meta de Dios, de que todos miren, todos sepan, todos conozcan el poder de Dios, el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y ese es el fin de la iglesia, que podamos alcanzar la vida eterna, que podamos mantener en pie la verdad de Dios. Amén. Y por último, la iglesia es importante porque tiene identidad, tiene misión, y el tercer punto es, la iglesia es relevante porque tiene un mensaje. Hay gente que necesita escuchar el mensaje de salvación, hay gente que necesita escuchar el mensaje de transformación. Amén. Podemos recordar que solamente es a través de la salvación. Jesucristo fue esa cruz para darnos salvación y vida eterna. Yo quiero decirte, si estás atravesando un momento difícil, Jesús es la esperanza, Jesús es la respuesta. Es a través de la fe que podemos mirar la mano de Dios manifestarse y obrar en nuestras vidas. Amén. Jesús, aleluya, Él fue a esa cruz y dice la Biblia que como oveja no abrió su boca, sino que Él entregó su vida por el rescate. Él se sacrificó para darnos salvación y vida eterna. Quiero recordarte que el mensaje de la iglesia es la salvación de Jesús. Allí es donde todo marca el punto de inicio, el punto de transformación, el punto de cambio, cuando entramos a un momento de salvación, y así podemos buscar la salvación a través de Jesús. Recuerda, Jesús dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Para Dios no hay nada imposible. No importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el pasado de la persona. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas. Yo creo que tenemos una identidad dada por Dios que no ha cambiado. Tenemos una misión que ha sido encomendada y portamos un mensaje que tiene que ser proclamado. La gente tiene que escuchar que hay un Dios de salvación, que hay un Dios de poder, que hay un Dios de transformación. Amén. Yo quiero recordarte, así como ese hombre llamado o de apellido Ifel, que ese hombre peleó por los derechos, por defender esa estructura que él había concebido en su corazón y logró hacerla una realidad. Usted y yo tenemos que abrazar la visión, el diseño, el propósito que Dios ha trazado para esta tierra, para este tiempo, para esta hora. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? Qué privilegio poder ser participantes de lo que Dios quiere hacer en otra vida. Amén. Yo quiero recordarte al concluir que somos la iglesia del Señor Jesús, una iglesia lavada por la sangre de Cristo. Acuérdate, tenemos identidad, tenemos un mensaje que predicar de mucha importancia. Amén. Tenemos la identidad en Cristo. Aleluya. Tenemos una misión y tenemos un mensaje que llevar. La gente necesita escuchar ese mensaje de salvación, de vida eterna, de restauración. Amén. Solamente quiero dejarte este corto pensamiento
y que medites y valores el ser parte de la iglesia, la importancia de la iglesia. Tenemos identidad, tenemos una misión y tenemos un mensaje que estamos portando. Amén. Que el Señor te bendiga en este día. Lee la Biblia ahí en Timoteo, aplica esta porción de la palabra del Señor, escudriñala en casa con más calma, saca tu libro, saca tus apuntes y pídele al Espíritu de Dios que te ayude a valorar el ser parte de la iglesia, que no tratemos la iglesia como cualquier cosa, que no tratemos la iglesia como un club social, que tratemos la iglesia como lo que es, columna y baluarte, sostén de la verdad, porque es la casa del Dios vivo. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Te pido por favor que me ayudes a compartir este video, porque yo sé que hay alguien que quizás se ha desanimado, está ofendido, está triste, ya no se quiere congregar. Regresa a casa, regresa a los brazos del Padre, regresa a la comunión con Dios. Hay un pueblo, hay una familia de la fe que te necesita. Amén, que el Señor te bendiga. Recibe un fuerte abrazo y un saludo del pastor y tu servidor Edgar Rivera y nos miramos próximamente. Bendiciones.